Bianca. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las saquen si la tienen, o sus teléfonos celulares o tabletas, lo que traigan con ustedes. Vamos a utilizar la Biblia el día de hoy, vamos a ver varios versículos y vamos a irnos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos de 1 al 11, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de comenzar, quise decirles esto. ¿A cuántos de ustedes en sus trabajos, en sus empleos, los han evaluado? Les han dado una evaluación de desempeño, una evaluación de lo que hacen, que también lo hacen, que también lo hacen. Yo creo que todos en algún momento dado de nuestra vida se nos ha evaluado. Nos han evaluado nuestros patrones, nuestros managers, supervisores. En el caso mío, como profesor, que es el oficio que yo tengo, soy profesor en un colegio comunitario, en una universidad comunitaria, cada 6 semestres se nos evalúa. Mandan a un profesor o a una profesora de tiempo completo, que es parte de la facultad, del profesorado. Ellos se encargan de hacernos una evaluación. Llegan a la clase, se sientan más o menos una hora, tal vez más, dependiendo de lo que vean, y se encargan de escribir de todo, desde cómo habla uno, cómo se mueve uno en el salón, cómo interactúa uno con los estudiantes, cómo presenta uno la información, qué herramientas usa uno durante la clase, la computadora, el proyector, cosas así, ¿no? Y hacen una evaluación completa, y dentro de esa evaluación también ellos revisan que uno esté siguiendo el currículum del departamento, de la facultad a la que uno trabaja, y también revisan que esté uno siguiendo el currículum del distrito, que pone el distrito escolar al que uno trabaja. Y la tercera cosa que ellos revisan es que uno siga el libro que uno utiliza en la clase para enseñar. En otras palabras, que el material que uno está presentando sea el material que viene dentro del libro. Y ya de ahí, pues, checan cómo lo hace uno, qué tan bien lo hace uno, qué tan mal lo hace uno y en qué cosas debería uno de mejorar. Entonces, lo hacen para que uno mejore como profesor, como instructor, dentro de las clases, dentro de la pedagogía que uno utiliza. Y esas son evaluaciones que recibimos cada 6 semestres, todas las tenemos que hacer. Pero la evaluación en sí no es lo más importante, no es en lo que yo quiero enfocarme el día de hoy, sino más bien en la carta que recibe uno al final. Después de unas semanas de la evaluación, le mandan a hablar a uno a la oficina, le presentan a uno la evaluación ya terminada, detallada, que hizo el profesor o la profesora. Uno la lee, la firma y la entrega. O uno la lee y si uno no está de acuerdo con la evaluación, uno puede pedir una audiencia con el evaluador, con la decana o decano de la facultad y pues prácticamente pelear el por qué se hizo esa evaluación. En fin, yo hasta hoy no he tenido que hacer eso. Leo parte de la evaluación, la firmo, la entrego y al final del semestre recibo una carta. Y esa carta viene de parte del evaluador o de la evaluadora. En esa carta, que no es detallada, pero sí contiene alrededor de 2 páginas, el profesor o la profesora le dice a uno lo que vio cuando estuvo en la clase. Y lo hace de una manera que no hace sentir mal al profesor. No es una carta de regaño, no es una carta para exponer los puntos negativos del maestro o de la maestra, sino más bien es una carta para decirle al instructor los puntos buenos que le están funcionando y aquellos puntos que necesitan trabajo. En otras palabras, esto es lo que necesitas trabajar, estas son mis sugerencias de lo que debes de hacer para que te conviertas en un mejor profesor, en una mejor profesora.
Generalmente en los puntos que hay que mejorar, siempre ellos sugieren que uno visite a otros profesores que tienen más tiempo, que tienen más experiencia, que llevan muchos años dando ese tipo de clases. Yo he recibido varias evaluaciones así. Y es una carta que no nos hace sentir mal, al contrario, te hace sentir que estás haciendo las cosas bien, pero que puedes mejorar. Y hay que ir a eso, a mejorar. ¿Por qué les digo esto? Esta carta de Timoteo, primera de Timoteo, es una carta más o menos de ese tipo. Pablo, que es quien escribe esta carta a Timoteo, le está escribiendo para darle ánimo a que saque adelante la iglesia donde lo ha puesto él, la iglesia de Éfeso. No es una carta de regaño, es una carta para darle ánimo, de que siga adelante. Él está como encargado, lo puede hacer mejor, está aprendiendo, y eso es lo que está diciendo en su carta. ¿Okay? Entonces, vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos que ya les mencioné y después vamos a regresar y hablar específicamente de algunos de ellos. Si tienen su Biblia, ábranla en Primera de Timoteo, capítulo 1. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Luego viene el versículo 3. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a regresar al versículo 1 y 2, a la introducción de esta carta. Una pausa pequeña. Esta es una carta. Hoy estamos cubriendo versículos del 1 al 11. Pero esta carta tiene más versículos y tiene más capítulos. Yo les sugiero a todos ustedes que durante la semana lean la carta completa, porque es una carta. Nadie de nosotros, cuando recibimos una carta de alguien, solo leemos la primera línea y la guardamos y luego regresamos al día siguiente a leer la segunda línea o el segundo párrafo, ¿verdad? La leemos por completo. La carta, cuando yo recibo la carta de evaluación, la leo toda. Quiero saber exactamente qué es lo que me pusieron en esa carta. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, leamos toda la carta completa en casa, en su tiempo libre, háganlo, lean todos los capítulos de Primera de Timoteo. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre eso. Tenemos a Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. ¿Quién es Pablo? Pablo es un misionero, es un discípulo de Jesucristo por mandato de Dios. Dios mismo lo hizo discípulo de Jesucristo, ¿no? Él anduvo haciendo algunos viajes misioneros. Entre esos viajes plantaba las iglesias y en las iglesias dejaba gente encargada de esas iglesias. Y en este caso, en la iglesia en la ciudad de Éfeso, deja a Timoteo.
¿Quién es Timoteo? Bueno, Timoteo es un discípulo de él, un estudiante de él, un aprendiz de él, de su confianza, de toda su confianza. Lo deja encargado de la iglesia. Timoteo es joven, es una persona que está aprendiendo, es un pastor joven, todavía le falta, pero ahí va, poco a poco, y Timoteo lo sabe. Por eso le manda a dar consejos de lo que debe de hacer en Éfeso, en lo que está sucediendo en ese momento con la iglesia de Éfeso. Hay que tenerlos en cuenta, cuando uno es inexperto, uno necesita de la ayuda de aquellos que saben más que nosotros, de los maestros de nosotros, y Timoteo no es la excepción, está aprendiendo conforme va, así como muchos de nosotros estamos aprendiendo conforme vamos. Me gustaría que en sus Biblias buscaran el capítulo 4, versículo 12. El capítulo 4, versículo 12 nos dice más claramente quién es Timoteo en este caso. Capítulo 4, versículo 12. Le dice Pablo a Timoteo: que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en fe y pureza. Muchas veces nosotros, cuando estamos empezando en un trabajo, cuando no sabemos lo que estamos haciendo bien, en el caso mío, como maestro, cuando yo empezaba mis primeras clases, cometía muchos errores, porque no tenía ni la experiencia ni sabía cómo hacerlo. Cuando venían a evaluarme, los evaluadores se daban cuenta de las cosas en las que yo tenía que trabajar mucho para poder llegar a ser un buen profesor. Una vez que uno sabe que es joven, que es inexperto, tiene uno que empezar a trabajar en esas áreas para mejorarse, ampliar. En el caso de Timoteo, por lo joven que era, Pablo le dice: no dejes que te digan que eres joven y por eso no tienes la capacidad para dirigirnos. Tú ya estás ahí, ya te puse ahí, estás de líder, eres el pastor, eres el líder de esta gente, tú puedes. Vas a tener que mejorar, pero tú puedes. Un simple consejo: mejora y que ellos vean en ti esas mejoras que estás haciendo, que vean el líder que hay en ti. Por eso le dice que con el ejemplo tiene que dar el ejemplo de que es un líder. Lo mismo pasa con nosotros. Yo como maestro tengo que dar el ejemplo. Si yo no demuestro que estoy aprendiendo en las áreas que debo de aprender, entonces sí, me van a regañar. Hay que aprender. Muy bien. Entonces tenemos a Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, tenemos a Timoteo es un pastor joven, está encargado de una iglesia, hay problemas en esa iglesia. ¿Por qué le escribe Pablo? Bueno, vamos al capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 de primera de Timoteo. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué le escribe Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo para decirle: te quiero ver y te voy a ver, pero mientras, y si por algún motivo me retraso y no puedo ir, te estoy escribiendo para que sepas cómo dirigir la iglesia. ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque la iglesia de Éfeso tiene problemas. Hay problemas en Éfeso. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, hay algunas personas en Éfeso, dentro de la iglesia, líderes de la iglesia, que están trabajando, que se han estado desviando de las enseñanzas que Timoteo les ha dado, las mismas enseñanzas de Pablo, y empiezan a escuchar otras enseñanzas que vienen de por fuera. Cualquier similitud a lo que sucede en las iglesias hoy en día podría ser mera coincidencia, pero Éfeso tiene problemas. Pablo lo sabe, por eso le está escribiendo. Vayamos una vez más
al principio de 1 de Timoteo, capítulo 3, hacia adelante, para ver qué es lo que está pasando ahí. Lo vuelvo a leer. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Si ustedes ven el título del estudio del día de hoy, lo nombré Peligro, cómo reconocer el verdadero evangelio. El problema de Éfeso es que hay gente que está enseñando lo que no deberían enseñar. Están abriendo los oídos a esas enseñanzas raras, están pasando demasiado tiempo en discusiones tontas, en discusiones inútiles que no llevan a ningún lugar, que no llevan a ninguna edificación y que tampoco hacen crecer al pueblo en lo que es la verdadera palabra del Señor. Cuando eso sucede en un grupo, en una iglesia, hay problemas. Cuando quitamos el oído a lo que es la palabra de Dios y empezamos a dar oído a enseñanzas de afuera, enseñanzas extranjeras, hay problemas. Nos alejamos de la palabra de Dios. Y Éfeso está empezando a hacer exactamente eso. Y Timoteo está en medio de todo esto. Está en medio de todo esto. Una pequeña pausa aquí. En el mundo académico en el cual yo vivo, la mayoría de los profesores de tiempo completo, y no es que le esté tirando yo a los de tiempo completo, pero lo he visto más en los profesores de tiempo completo que los que no somos de tiempo completo, constantemente están en una guerra académica. Se quieren dar a conocer, quieren dar a conocer su nombre, quieren que sus nombres estén plasmados en un libro, estén plasmados en un artículo, en algún ensayo académico, que los inviten a algún programa de radio, algún programa de televisión. Quieren que los vean en el mundo académico como algo real. Y es un pique constante, todo el tiempo, a ver quién sale a reducir más pronto que el otro y a ver quién llega más alto que el otro. Y he notado que hay dos maneras de hacerlo, de estas gentes. Una de ellas es dando ideas nuevas y que de alguna manera se vean como que nadie las ha visto antes. Una idea totalmente nueva. Y los demás maestros digan, nosotros nunca habíamos visto eso, qué bueno, qué bien se ve, esta persona es inteligente. Esa es una manera de que yo he visto que se quieren dar a conocer. La segunda manera que yo he visto que lo hacen es agarrando una idea que no es tan compleja, que no es tan difícil de entender, y ellos la hacen mucho más compleja de lo que es y la presentan de esa manera. Y muchos maestros o educadores en el área dicen, esta persona sí sabe. Es tan complejo lo que está explicando que yo no le entiendo nada. Y se dan a conocer de esa manera. Yo me pregunto es, si la idea no es tan complicada y alguien más la hace más complicada, pues que no debería ser al revés. Si ya no es complicada, ¿para qué hacerla más complicada? Pero queremos que nos vean como que somos personas, como si fuéramos un cerebro caminando, ¿no? Por lo menos en el mundo académico así sucede. En el mundo teológico también pasa igual, no es ninguna diferencia. Y estoy seguro que en los trabajos de muchos de ustedes también pasa igual. No falta el que viene y dice, no, lo vamos a hacer así, aunque así sea mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en Éfeso vienen gente que cree conocer la palabra.
en Dios, o en este caso era la ley del Viejo Testamento. Y hacían las cosas tan complicadas que los que no sabían nada se las creían. Y los que sí las sabían, pues no le ponían atención. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso está sucediendo en Éfeso. Pablo lo sabe y le está diciendo a Timoteo: necesitas ponerle un alto a esto. Necesitas hablar con esas personas que ya te dije que están torciendo las cosas dentro de la iglesia. Enseñanzas falsas. Con eso en mente, con este trasfondo que acabamos de leer, ¿cómo podemos reconocer entonces el uso inadecuado de la palabra de Dios? El abuso de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber cuando alguien está utilizando esta palabra para beneficio propio y no para el beneficio de la congregación, del pueblo de Dios? El abuso, el uso y el mal uso y el abuso de la palabra de Dios. Hay tres cosas que les quiero dar en este momento para poder reconocer las enseñanzas falsas, y las pueden anotar en sus notas, están enumeradas, 1, 2 y 3. Una enseñanza falsa, una enseñanza que no va conforme a la palabra de Dios, que no va conforme a este libro que llamamos la Biblia, que no está respaldada por el Espíritu Santo. Primeramente, va a causar especulación. Lo primero que va a causar es especulación. ¿Qué tipos de especulaciones hemos escuchado nosotros allá afuera? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado sobre el fin del mundo? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, es que ya está el fin, ya viene el fin? Me acuerdo en el año de 1999, cuando se acercaba el año nuevo para el año 2000, en la iglesia donde yo estaba en aquel entonces, había mucha especulación sobre lo que iba a pasar en ese 31 de diciembre a la medianoche. Las computadoras se van a caer y ya no van a funcionar los aviones y los barcos y quién sabe qué tantas cosas. Y era un nerviosismo constante por semanas y semanas y semanas. Llegamos a tener veladas, vigilias, para orarle al Señor para que no se acabara el mundo el 31 de diciembre. Pues el 31 de diciembre llegó. Y lo festejamos como cualquier otro 31 de diciembre en la iglesia. Hacíamos siempre una fiesta de fin de año, una cena, y ahí estuvimos. Y cuando llegó la medianoche, los segundos antes de la medianoche eran un silencio total. Un silencio total, pensando en qué iba a pasar. No pasó nada. Llegó el 31, llegó el 1 de enero, pasó la medianoche, pasó el siguiente día y no pasó nada. Y me acuerdo muy bien que algunos hermanos líderes de la iglesia después en comentarios decían que estaban decepcionados. Estaban decepcionados de que no había pasado nada, que había sido un día más como cualquier otro, un 31 más como cualquier otro. Una vez más, especulaciones. La palabra de Dios no te da especulaciones, es muy concreta. Te dice las cosas tal y como son, y lo que no quiere que tú sepas es porque Dios no quiere que tú lo sepas. Es para Dios, y lo que es para nosotros es para nosotros. La Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa Tercera Mundial que no llega? Y cada vez que un líder se levanta en un país que no va conforme a lo que nosotros queremos, empezamos a hablar de que ya viene
la Tercera Guerra Mundial, y que si Estados Unidos, y que si Rusia, y que si no sé qué otro país, y que si el fulano o el sultano, y la Tercera Guerra Mundial nunca llega. ¿Por qué? Porque vivimos en especulaciones. Vivimos en especulaciones. El anticristo, la venida de Cristo, ¿no? Una maestra que tenía yo en la universidad decía: esto está más lento que la segunda venida de Cristo, decía ella, ¿no? Su lema, su dicho favorito: esto está más lento que la segunda venida de Cristo. Especulaciones, el anticristo, a todos queremos ver cara del anticristo, al presidente, al gobernador, al dueño de una tienda, al que viene del otro país, a todo el mundo le queremos ver cara del anticristo. Especulaciones. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 dice así: no tengas nada que ver con discusiones necias, sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. En pocas palabras, no hay que perder el tiempo en discusiones que no tengan nada que ver con esa vida espiritual, que no nos edifiquen en nada. Y más aún cuando son discusiones sobre la palabra del Señor, que realmente no llevan a ningún lugar. Desafortunadamente, la iglesia de Éfeso se estaba metiendo en ese tipo de conversaciones que no edificaban al pueblo. La segunda cosa que una enseñanza falsa causa es controversia. Número 2, controversia. Enseñanzas falsas siempre van a crear controversia. Ahora, aquí no estoy hablando de la controversia que causaba, por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo era controversial. Sus enseñanzas creaban controversia. Por eso no lo querían. Por eso lo rechazaban. Por eso no les gustaba lo que él decía. Pablo también lo era. No es ese tipo de controversia del que estoy hablando. Estoy hablando del tipo de controversia que cuando sucede en un grupo de creyentes, en un grupo de cristianos, ya sea en un grupo bíblico, en un grupo de crecimiento, en la misma iglesia, en la misma congregación, provoca división, provoca pleitos, argumentos entre los cristianos. Ese es el tipo de controversia. Cuando nos ponemos a discutir si Jesucristo era 100% Dios o 100% hombre. Y llegamos al punto de que ya ni nos hablamos al final de la discusión, porque no estuvimos de acuerdo, ¿no? Nos ponemos a discutir si la alabanza debe de ser de 20 minutos o de 30 minutos. Y ya después no le hablamos al pastor de alabanza, porque nos cayó gordo su respuesta. Ese tipo de controversia, que si la música debe ser así o debe ser así, que si debo de ponerme aretes o no me debo de poner aretes. Estoy hablando de cosas que van a dividir a la iglesia, van a dividir al grupo, van a crear argumentos, peleas, discusiones. Ese es el tipo de controversia. Las enseñanzas falsas generalmente van a crear ese tipo de discusiones. Las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios, no, porque siempre enseñan lo correcto, lo que Dios nos ha dejado. Vayamos a Tito. El libro de Tito está enseguida de Timoteo. Tito, capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Tito, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice así: evite las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Un perverso pecador.
Aquí simplemente está diciendo, evita esas conversaciones. Y si hay alguien dentro de la congregación, dentro de tu grupo de cristianos, que se la lleva picando como gallo para ver qué tipo de discusiones puede sacar, amonéstalo 2 veces y después mándalo a volar. No te enganches en ese tipo de conversaciones. No son edificantes, no te llevan a ningún lado, no te hacen crecer espiritualmente. Hacen crecer espiritualmente. Imagínense en un grupo bíblico, un grupo de crecimiento, donde se supone que ustedes llegan a aprender la palabra de Dios, a seguir un formato para aprender la palabra de Dios, y se la pasan 2 horas hablando de chismes, sobre lo que sucede o no sucede en la iglesia, sobre lo que pasó o no pasó con una persona, o se la pasan hablando sobre las telenovelas, o sobre los chismes de la farándula. ¿Hay algo edificante en eso? ¿Aprenderíamos algo? ¿Valdría la pena esas 2 horas pasadas en ese grupo? La respuesta es no. Estaríamos totalmente perdiendo tiempo y no estaríamos aprendiendo nada de lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, las enseñanzas falsas causan especulación y controversia. Controversia que causa división y argumentos dentro de la familia de Cristo. La tercera cosa que puede causar una enseñanza falsa es crear confianza o tener confianza en nuestra propia ignorancia. Confiar en tu ignorancia. Eso es lo que escribiría en sus notas. Confiar en tu ignorancia. En el versículos 6 y 7, que ya leímos, dice esto: algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Creen saber la palabra de Dios, creen saber la ley. En realidad no saben lo que dicen, ni entienden lo que dicen. ¿Cuántas veces nos ha tocado hablar con una persona que se aferra a una idea? Se aferra a una idea. Y no hay manera de hacerle entender a esa persona que está equivocado o equivocada. Y ellos te lo afirman, que está en la Biblia. Y no saben ni dónde está en la Biblia. Y les dices y les preguntas, bueno, ¿dónde está el versículo bíblico del que estás hablando? Pues ahí está, entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo he visto. Muy bien. Y no hay manera de quitarles esa idea en la cabeza. Confían en su propia ignorancia. ¿Por qué? Porque no tienen esto en la cabeza. Tienen otras ideas. Confiar en la ignorancia. Deuteronomio 29, 29, no tienen que ir, se los voy a leer yo. Deuteronomio 29, 29, solamente para tener un poquito más de idea aquí. ¿Por qué es tan importante que no confiemos en nuestra ignorancia y que sepamos lo que Dios nos enseña en la palabra, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que está en su palabra? Porque lo que el Señor no quiere que sepamos, lo que no es para nosotros, no es para nosotros, es para Él. Así de sencillo. Deuteronomio 29, 29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley, la ley del Viejo Testamento. Lo que está en blanco y negro en la Biblia es lo que ustedes y yo vamos a aprender. Es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Las áreas grises, esas áreas que no están muy claras, esas áreas son de Dios. Él sabe por qué no nos las ha revelado, y si Él quiere nos las va a revelar en su momento, donde así le plazca. Lo demás es para nosotros, para entenderlo, para aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo como tal. ¿Sí? Entonces, enseñanzas falsas causan especulación, causan controversia
y también hacen que uno confíe en nuestra ignorancia. Entonces, ¿cómo reconozco yo una enseñanza verdadera? ¿Cómo puedo yo reconocer una enseñanza verdadera? Bueno, eso está en los versículos 4 y 5 de Primera de Timoteo. Vamos a volverlos a leer. Versículo 4 y 5. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Seguimos. Debemos hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Amor, una fe sincera, una buena conciencia y el amor que debe salir de un corazón limpio. Entonces, una enseñanza correcta, una enseñanza que viene de la palabra de Dios, debe de producir primeramente amor. Pero no es solamente amor, o el amor común y corriente que conocemos. Del amor que estamos hablando aquí es del amor ágape. Debe de producir amor, el amor ágape. No sé cuántos de ustedes recordarán qué es eso, lo vamos a explicar en unos segundos, qué es el amor ágape. El amor ágape es aquel que sacrifica, es aquel que pone los intereses, las necesidades de los demás por encima de las propias, las de uno. Ese es el amor ágape. Es ese amor que se describe en Primera de Corintios, ese versículo que leemos en las bodas, en Primera de Corintios, el amor es una descripción de lo que es el amor. Ese es el tipo de amor que estamos hablando aquí. Un amor que ve por los demás, que ve por mis hermanos y mis hermanas en Cristo y no solamente por mí, por mis propias necesidades. Ese es el tipo de amor. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 al 4. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 4. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no gano nada con eso. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es producido cuando uno se entrega a Dios, cuando uno se entrega a la palabra del Señor, cuando uno hace lo que Dios le pide que uno haga en su palabra, cuando hay un cambio dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, hay una renovación, ese amor empieza a producir. Cuando uno no da ese tipo de fruto, amor, entonces no hay enseñanza de Dios en nosotros. Por eso es que una buena enseñanza bíblica va a producir ese tipo de amor. Jesucristo dijo que había dos mandatos. Uno era amar a Dios con toda tu mente, tu fe, toda tu alma,
Y el segundo mandato era amar a tu prójimo. No un mandato, sino dos. ¿Por qué? Porque al final del día la palabra de Dios nos lleva a amar. Así como Dios nos ha amado a nosotros. Una enseñanza falsa generalmente no te va a llevar a amar. Te va a llevar a las discusiones. Una enseñanza verdadera que viene de Dios te va a llevar al amor. A que lo practiques. El amor que solamente Él puede dar. Número 2. Para reconocer una enseñanza verdadera. Una enseñanza verdadera se va a enfocar principalmente en tres cosas. Aparte del amor, se va a enfocar en tres cosas. Número 1, va a desarrollar el carácter. Va a desarrollar el carácter. La palabra de Dios siempre va a trabajar en nosotros, en desarrollarnos como hijos de Dios, en desarrollarnos como embajadores de su palabra. Tenemos que ser más como Jesucristo y menos como nosotros. Tenemos que practicar lo que Jesucristo practicó. La palabra de Dios nos enseña a todos los días trabajar día a día en nuestra santidad, que es un proceso de todos los días. Por eso es que va a desarrollar el carácter. Ese carácter que debe de parecerse lo más que se pueda al carácter de Jesucristo. La segunda cosa va a producir obediencia. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a obedecer. Desarrollar el carácter como Jesucristo es obedecer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Jesucristo es el ejemplo perfecto de la obediencia. Él obedeció paso por paso lo que su Padre le ordenó. Y nosotros, al ser más como Él, vamos también a obedecer lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer en su palabra. Por eso la enseñanza bíblica desarrolla el carácter y produce obediencia. Tan sencillo como eso. Un corazón limpio, dice el versículo número 5. Un corazón limpio es el carácter. Nuestro carácter igual a un corazón limpio. Y la tercera cosa es confiar en Dios. Nos va a enseñar a tener confianza en Dios. Dios quiere que le entreguemos todo lo que somos. Una fe sincera, dice el versículo, una fe sincera, que es confianza en Dios. Si yo tengo fe en Dios, voy a confiar en Él y le voy a dejar mi vida a Él. Lo voy a hacer el Dios de mi vida, el Rey de mi vida, y voy a dejar que trabaje en mi vida y que la moldee como Él necesita ser. Eso es tener confianza en Dios, eso es poner mi fe en Él. Para resumir estos dos puntos que les di anteriormente, ¿cómo reconocer una enseñanza falsa? La enseñanza falsa va a crear especulación, va a crear controversia y nos va a dar confianza en nuestra propia ignorancia. La enseñanza verdadera va a producir amor, va a desarrollar nuestro carácter, va a producir obediencia y nos va a hacer tener confianza en Dios. Esa es la enseñanza verdadera. Cuando ustedes vayan y visiten a una iglesia, a otra persona, a un predicador, a un evangelista, si lo que les están enseñando no los lleva a desarrollar el carácter, producir obediencia y confianza en Dios, tengan cuidado y revisen lo que les están enseñando. Siempre revisen lo que les están enseñando con la palabra de Dios. No pongan la confianza en la persona que tienen enfrente, porque la persona que está enfrente es humano y comete errores. La confianza es en Dios, en su palabra. Que ya todo esto, si ya puedo reconocer una enseñanza falsa, si ya puedo reconocer una enseñanza verdadera, entonces, ¿qué con la ley?
Entonces, ¿qué con el Viejo Testamento? En el Viejo Testamento se vivía bajo la ley. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? Vayamos al versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11 de 1 de Timoteo. Vamos a ver qué dice. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso Evangelio que Dios bendito me ha confiado. Entonces la pregunta para mí es, ¿para qué es la ley? Y les quiero dar tres cosas. La ley en el Viejo Testamento, número uno, no es una escalera, o no era una escalera para el cielo. No era una escalera automática para ir al cielo. Un elevador. En otras palabras, el seguir la ley no garantizaba que tú llegaras al cielo. El seguir la ley no garantizaba que tú llegaras al cielo. Y hoy en día tampoco garantiza que tú llegues al cielo. Les voy a pedir que vayan a Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Es interesante que en muchas religiones, en muchas denominaciones, se nos dice que hay que portarse bien para poderse ganar el cielo. Se nos dice que si tú te portas bien, si tú haces lo que se te dice, te vas al cielo. Hay cierta parte de cierto en ello, hay que portarse bien. Pero nosotros los cristianos sabemos que es más que portarse bien. Hay que obedecer. Hay que cambiar nuestras vidas. Hay que vivir como Cristo. Hay que tener a Dios en nuestras vidas constantemente. Capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En otras palabras, el cumplir la ley, como no te garantiza el cielo, el cumplirla era un deber que tenías. ¿Por qué? Porque la ley lo que hacía era mostrar el pecado que llevabas dentro. Tenías que hacer sacrificios porque había pecado en tu vida. Era la única manera de poder perdonar esos pecados. Entonces, la ley del Viejo Testamento no es la escalera automática al cielo, porque lo que hace, y ese es el punto número 2, expone nuestro pecado. La ley era para que uno tuviera un recordatorio de la vida de pecado que uno lleva, y así tener que hacer los ritos necesarios que en ese entonces se hacían para el perdón de los pecados. Ahí mismo en Romanos, capítulo 7, versículos 5 y 8. Romanos, capítulo 7, versículos 5 y 8. Se los voy a leer. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. En otras palabras,
Hoy en día, nuestra escalera al cielo es Jesucristo. Por Él es que ahora tenemos entrada al cielo. Por Él es que ahora tenemos perdón de pecados. En el Antiguo Testamento había que hacer ciertos rituales para poder tener el perdón de los pecados. Ya no. Ahora es Jesucristo. Y a los romanos se les está recordando exactamente eso. Y la última cosa sobre el Viejo Testamento, o la ley del Viejo Testamento, es esto. La ley nos dirige a Jesús. Y el Viejo Testamento nos dirige a Jesús. Al final del día es llegar a Él. Al final del día es llegar a Jesús, para ser redimidos por Jesús, y no por un puñado de leyes, no por un puñado de rituales, no por un puñado de cosas que teníamos que hacer, sino por un hombre que vino, que murió por nosotros en la cruz, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Una última un versículo que quiero leer está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, 24 y 25. 24 y 25. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, o sea, ya no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos a Cristo. Nuestra ley ahora es Cristo. Él vino, cumplió con la ley. Él es nuestro guía. Tenemos perdón de pecados por Él. Tenemos entrada a Jesucristo por Él. Fuimos comprados por su sangre. Fuimos adoptados por Él, no por una ley. No hay nada de malo con la ley. No hay nada de malo con el Viejo Testamento. Pero no hay que vivir bajo la ley. Hay que vivir bajo Cristo. Para los que fueron al servicio el día de hoy a la iglesia, el mensaje fue muy parecido y hay 3 puntos que se usaron como conclusión, que me parece que son buenísimos para esto. Y uno de ellos es esto: las enseñanzas falsas pueden parecer verdaderas, y hay que tener mucho cuidado. Las enseñanzas falsas pueden parecer verdaderas. Va a haber mucha gente que va a venir con enseñanzas que van a parecer la verdad, reales, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que meternos en la palabra del Señor. Hay que escudriñar este libro que se nos ha dejado. Yo lo digo una y otra vez y parezco disco rayado. Métanse en la palabra de Dios. Aprendan. Porque van a venir aquellos que les van a traer algo similar. No es lo mismo. Número 2. Satanás siempre busca alejarte de Cristo, nunca acercarte a Cristo. A Él no le interesa que tú pases un mal rato o un mal día. A Él lo que le interesa es que tú pases una mala eternidad. Él quiere destruir tu eternidad. Quiere destruir tu relación con Dios. Y va a buscar alejarte de Cristo como sea necesario. Y número 3, que ya lo mencioné, para evitar esto, para evitarlo, métanse en la palabra del Señor. Estudien la palabra del Señor. Hagan este libro su libro favorito. Todos los días estudien. Con esto, hermano, le pueden pelear a Satanás. Sin esto es muy difícil, porque él mismo se sabe la palabra de Dios. Las enseñanzas falsas van a estar con nosotros todo el tiempo. Lo han estado todo el tiempo.
Siempre va a haber falsos profetas, siempre va a haber falsos maestros, siempre va a haber gente que quiera debatir la palabra de Dios. Dicho sea de paso, este es uno de los libros más debatibles del mundo. Donde el tiempo busca que debatirle la vida. Pero el trabajo es de nosotros. Nosotros debemos estudiar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, aplicarla a nuestras vidas, para poder ser como Dios quiere que seamos y llegar a ser más a la imagen de Cristo. Para dejarlos con algo sólido, concreto, y ya lo he hablado antes también, tomen tiempo todos los días para acercarse más a Dios. No dejen que pase un día sin pasar un tiempo con Dios. En el mundo en que vivimos, por el tipo de vida que llevamos, a veces es muy fácil levantarse, empezar con el día, y terminamos el día y le dedicamos el tiempo a todo menos a Dios. Es fácil, yo lo he hecho, me pasa muy seguido. Pero debemos hacer el esfuerzo todos los días, buscar un tiempo con el Señor, buscar un tiempo con Dios. Los tiempos son malos y se van a poner peores. Ya en Éfeso estaban mal, eso fue hace muchos años atrás. Los tiempos se van a poner peores. Si están preparados, van a poder pelear. Si no están preparados, no van a poder pelear. Oremos. Padre Celestial, bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dado el entendimiento, nos has prestado el entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú ya nos dejaste. Padre, las gracias te damos porque estamos en un lugar donde tenemos acceso a todo tipo de herramientas para poder vivir. Gracias te doy porque hasta este momento hay gente que nos enseña la palabra tal y como tú la dejaste. Te pido, Padre, en este día, en esta tarde, que nos sigas dando del Espíritu Santo para seguir aprendiendo de ti. Nos enseñes a caminar en ti, a confiar en ti, y así poder discernir cuando vengan aquellos que nos traigan algo que no viene de tu palabra, Señor, que no viene de tu Espíritu. Y poder correr, Señor, para no contaminarnos con esas enseñanzas erróneas. Padre, gracias por este grupo, gracias por la gente que se ha dado el tiempo en este domingo, Señor, para poder aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien.